Segundo bloque que arranca aquí en Ciudad U y nos metemos con un tema que abarca a tres cuestiones: el medio ambiente, la contaminación y también nuestros alimentos. Vemos un material que tiene que ver justamente con esto, de lo que pasa con peces que han sido estudiados allí en España, en Europa, y vamos a replicar después para contar qué se investigó también en Córdoba sobre estos seres, estos peces y su contaminación. Mira. Bueno, un gran tema para traer y conversar aquí, sobre todo porque lo que vos decías, vamos a empezar a hablar de una investigación de Córdoba, de la mano de la Facultad de Ciencias Químicas, y para eso vamos a invitar a Valeria Amé, que es directora de la especialización en Química Ambiental, investigadora del CONICET. La invitamos directamente a este living de Ciudad U. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Buenas bien. tardes. Valeria, ¿cómo fue la situación aquí en Córdoba? ¿Qué diagnosticó el estudio que ustedes hicieron en distintas pescaderías y cómo hicieron este relevamiento? Claro, este estudio comenzó con algo bastante similar a lo que mostraron recién en el estudio de España, justamente con un estudio que lo que buscó fue estudiar en el Suquía, ¿sí? En agua y en peces, la presencia de fármacos. Este estudio ya se publicó hace varios años, y bueno, a raíz de eso fue que nos centramos en el estudio de un grupo particular de fármacos, como son los antibióticos. Ujú. Eh, Estudiamos los antibióticos en el agua del río y también encontramos, y entonces, bueno, como que acá empezamos a hacer un poco el link de qué pasa si en las aguas encontramos este tipo de compuestos, si podían estar pasando también a aquellos organismos que utilizamos, digamos, para consumo, sí que consumimos. Entonces, como nosotros, bueno, generalmente trabajamos en peces, ¿sí? Como indicadores de contaminación, fue que, bueno, en este caso no trabajamos con peces del río, sino peces que compramos en pescaderías y en supermercados, ¿sí? De la ciudad de Córdoba. Y en estos peces fue que medimos los antibióticos eh, bueno, que nos interesaba particularmente para este estudio, porque eran los que ya habíamos encontrado en el río Suquía, ¿sí? Valeria, ¿qué peces son los que ustedes detectaron que tienen la presencia de antibióticos y qué fármacos aparecen? ¿Qué cantidad ustedes detectaron? Los peces que nosotros estudiamos son los que conseguimos distintas especies acá en Córdoba, así que estudiamos pacú y sábalo, que son más especies nativas, Ujú. y también compramos truchas y salmón, ¿sí? Ujú. Porque son algunas de las especies, digamos, podríamos también haber estudiado otras, pero bueno, esas son las que elegimos por la época en la que comenzamos con el estudio. Y en cuanto a los niveles, ¿sí? Son niveles muy bajitos, ¿sí? Las concentraciones que nosotros medimos son en el orden de los microgramos por kilo, o sea que realmente son concentraciones muy bajitas, ¿sí? Que probablemente antes no se detectaban porque la metodología de detección que teníamos, los métodos que teníamos, no eran lo suficientemente sensibles, ¿sí? Por eso es que ahora podemos medir y podemos medir tantos compuestos en concentraciones tan bajas, ¿sí? Valeria, la variedad que encontraron es muy amplia, la variedad de fármacos, y si hay alguno en Sí. especial que les preocupe. Nosotros estudiamos, bueno, los antibióticos son muchos más de los que nosotros usamos, medimos.
Ujú, Nosotros el método que desarrollamos nos permite medir 46 antibióticos y de esos 46 detectamos 42. O sea que la frecuencia de aparición es bastante alta, ¿sí? ujú, Un poco lo que preocupa, digamos, es que el uso, ¿sí? De estos antibióticos no es solo, o sea, puede ser, por un lado, para el tratamiento de los peces en el criadero, pero también puede ser el que se utiliza normalmente para medicina humana. ¿Sí? Y ahí es entonces donde empieza a aparecer un poco la preocupación por el hecho de que la presencia de antibióticos reiterada, sí, aunque sea en bajas concentraciones, puede promover a la aparición de resistencia, ¿sí? A estos antimicrobianos, a ujú. estos antibióticos. Entonces, que esto sí ya comienza a generar una preocupación para la salud humana, ¿sí? Porque en el momento en que nos enfermemos con algún tipo de infección, si este microorganismo ya es resistente a ese Claro. antibiótico, vamos a necesitar un antibiótico alternativo, ¿sí? Para tratarlo. Entonces, esa fue como la preocupación, digamos, una de las cosas Ujú, que más nos preocupó al encontrar estos compuestos. En cuanto a qué tipo, bueno, encontramos, digamos, los que encontramos son los que nosotros pensamos en medir. ¿M? Uno podría haber medido otros y encontrarlos o no. Los que nosotros decidimos medir fueron particularmente aquellos que justamente, si bien se utilizan para humanos, en cierta medida están permitidos también para uso veterinario. Entonces, nos interesaba un poco, bueno, conocer si esos antibióticos que encontrábamos en los peces podían provenir o solamente del tratamiento que se hace en criaderos o también podíamos pensar como en esta contaminación ambiental o esta liberación, digamos, de compuestos contaminantes que llegan a los cursos de agua y cómo, por supuesto, la acuacultura se realiza, ¿sí? Tomando agua a lo mejor de estos lugares, de ríos, digamos, ya ujú. contaminados. Bueno, ahí es la cuestión cuando pasan a los peces, ¿no? Valeria, y pensando un poco esto que nos estás contando, si bien vos decís que hay que estudiar después el posible impacto o no en la salud, Uh -huh. ¿se puede hacer una transferencia directa? Digo, si estos peces tienen estos antibióticos, esto para entender también que es una investigación interesante para saber qué pasa con nuestros peces, pero para no generar una alarma en aquellos que están Exacto. por comprar o que Ujú. consumen habitualmente ese tipo de variedad de pescados, digo. Sí, sí. Una de las cosas que nosotros resaltamos en el estudio es que la mayor parte, ¿sí? O sea, de hecho, prácticamente todos los antibióticos que medimos están en una concentración o en un nivel que está por debajo, ¿sí? De lo que se considera como el límite de ingesta diaria o la ingesta diaria admitida, es como se llama el nivel. Quiere decir que, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la reglamentación, si nosotros consumimos esos peces con esas concentraciones de antibióticos, no estamos en riesgo. O sea que la idea no es alarmar en cuanto a digamos, al contenido de estos antibióticos en los peces, porque la realidad es que cumplen, ¿sí? Con lo que exige la reglamentación. Lo que nosotros buscamos, digamos, con este estudio es, por un lado, plantear esto que yo les decía de la transferencia Ujú. desde la medicina, digamos, que es utilizada por humanos, ¿m? Y termina descargada en el ambiente, que eso también podría llegar a volver a través de los alimentos. ¿Sí? Esa es una de las cosas que planteamos como un problema de contaminación general, ¿sí? Y que no es solo nuestra, es una problemática a nivel mundial. ¿Sí? Claro, lo vemos ahí, ¿no? Veíamos el estudio de España, lo Claro. vemos aquí Claro, en Córdoba, la lo, atención que nos tiene que poner ahí, ¿no? En la uh-huh, contaminación ambiental que estamos generando y cómo nos impacta de nuevo, cómo nos regresa a nosotros. exacto. Los antibióticos, igual que los fármacos, forman parte de un grupo de contaminantes que se llaman contaminantes emergentes. Ujú, Emergentes porque hasta hace un tiempo no se pensaba que fueran de alguna manera actuar como contaminantes. Entonces recién ahora en investigación se está empezando a diseñar los métodos para medirlos, a empezar a hacer estudios de toxicidad, por ejemplo en peces, que no se pensaba que quizás
los medicamentos que tomamos los humanos y terminan yendo al río podrían impactar a la biota. Eso antes, como que hasta hace unos años, no se pensaba. Y bueno, y es toda esta problemática de contaminantes emergentes que surge en este momento. Y la otra preocupación es esto de, bueno, está bien que todos estos compuestos cumplen con lo que exige la reglamentación en cuanto a la concentración. La preocupación es que no sabemos qué pasa con la suma, Claro. ¿sí?, de todos esos Claro. compuestos. Sí. O sea, ahí es un poco lo que sienta. Hasta este momento no sabíamos en realidad cuántos antibióticos o qué antibióticos estaban presentes. Ahora tenemos como una primera idea y bueno, entonces empezar bueno, de hecho a nivel mundial ya se está comenzando a hacer estudios como para ver qué es lo que pasa, porque puede no ser directo. Puede ser que el hecho de que haya dos antibióticos que están que aparecen juntos pueden no tener exactamente el doble del efecto. Claro. ¿Sí? Puede pasar que sea el doble, que sea mucho más o que sea mucho menos, porque eso varía, es la respuesta tóxica en general. Entonces todo esto tiene que estudiarse todavía. Bien, doctora Valeria Amé, muchísimas gracias por esta charla. Felicitaciones a usted y a todo el equipo que trabaja. Ciencia de Córdoba, Ciencia de nuestra universidad. Queríamos tener la palabra de ustedes en este estudio y seguramente seguiremos charlando más adelante porque esta cuestión no se termina en esta entrevista. Gracias, Valeria.